Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto que hayan entrado a esta conferencia de Hambre de Padre. Voy a presentar a la psicóloga María José Mántica de Fábrega. Ella tiene un máster en terapia familiar y conyugal de la Universidad de Navarra, España. Laboró durante 4 años en una escuela para niños con discapacidad en Indiana, Estados Unidos. Fue fundadora y directora de un parvulario en Panamá. En Senegal, Dakar recibió un reconocimiento por el Departamento de Estado de Estados Unidos al tratar excombatientes y diplomáticos procedentes de la guerra de Irak. Ha trabajado como psicóloga en más de una decena de países como Panamá, El Salvador, Nicaragua, Martinica, Australia, Francia, Bélgica, Argentina, donde ha impartido cursos y seminarios. En España colaboró durante 4 años con el doctor Aquilino Polaino Lorente, catedrático de psicopatología y autor más de 50 libros. Es autora del libro Abrázame fuerte, cómo construir y reparar relaciones de apego. Y además de este libro que está relacionado a la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy, el segundo libro, Papá, no sabes cuánto te necesito, el rol del padre en el apego, que es un libro que examina el significado de la paternidad y expone los elementos principales para construir un apego seguro. Y también pone de manifiesto los obstáculos en el ejercicio de la paternidad y analiza las consecuencias del apego paterno en el desarrollo integral de los hijos. Y además explica el impacto del padre en el desarrollo de la masculinidad y la feminidad de los hijos y ofrece una reflexión sobre el ejercicio de la paternidad en los nuevos tiempos. Con ustedes, la maestra María José de Fábrega. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por tan amable presentación. Gracias a todos los que están presentes. En realidad es un honor para mí poder compartir pues estos conocimientos y, y llamar la atención en un tema que es tan importante como es el de la paternidad. Un tema que ha quedado muy abandonado por la misma psicología y la psiquiatría, relegado a un segundo papel. Voy a quitar la cámara porque me gustaría que se concentrasen directamente en la presentación, ¿no? Así es que si puedes eliminar, Jonathan, las figuras y desactivar los micrófonos para poder empezar. Sí, ya voy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Puedes iniciar. Un momentito. Perdonen que se ha ido. Un momento. Se ha quedado esto. Puedes usar la flechita a la Sí, izquierda. sí, Ajá, listo. ajá. Bueno, empezamos, ¿verdad? Sigmund Freud habló realmente muy poco sobre el padre, pero una de sus frases más importantes es sobre la ausencia de padre. Dice, no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. El Papa Francisco también nos dice que la ausencia de la figura del padre en la vida de los pequeños y los jóvenes causa vacíos y heridas muy profundas, muy difíciles de reparar. Robert McGee, experto en el tema de la ausencia de padre, señala que hoy en día en el corazón de muchos hombres y mujeres hay un lugar vacío que solamente la bendición del Padre la puede llenar. Ahora, sabemos todo, ¿no? Que la familia es el alimento universal y fundamental de nuestra sociedad, pero no existe un consenso universal de qué es ser familia, ¿no? Obviamente que lo natural es que la familia esté compuesta de un padre y de una madre, ¿no? Pero ahora tenemos, bueno, familias nucleares, donde está el padre y la madre, familias extensas, familias
monoparentales y familias de unión libre. El Departamento de Censo de Estados Unidos ha señalado que hoy en día más del 50% de los niños a los 18 años pasan al menos una parte significativa sin uno de sus padres. Y señalan que en estos momentos hay más de 20 millones, lo que quiere decir 1 de 4 niños viviendo en Estados Unidos sin sus padres. En Panamá yo busqué muchos datos, pero desafortunadamente no pude encontrar datos, pero solamente sabemos que en Panamá, de 100 familias panameñas, el 38.7 es de unión libre. Y muchos de ellos, pues, como es natural, no vive el padre en casa. Ahora, ¿qué entendemos por la figura del padre? Primero que nada, cuando hablamos de padre, podemos hablar de padre biológico, padre adoptivo, padres jóvenes, padres adultos, de abuelos que hacen la figura de padre. Pero, ¿qué ocurre con la figura del padre hoy en día? Primero que nada, está totalmente desvalorizada desde hace muchísimas décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura del padre ha sido minimizada a proveedor económica y ha sido desvinculada de las responsabilidades del hogar. Y tristemente, dentro del campo de la psicología, la sociología, la psiquiatría, el padre es un actor impalpable, impreciso, es una figura oscura que desafortunadamente, como les dije anteriormente, aparece siempre en un segundo plano. Ahora, ¿cuál sería el primer desafío del padre, no? Es elegir su identidad dentro del ámbito familiar, porque la identidad del padre hoy en día es difusa y desafortunadamente no se reconoce que la figura del padre tiene que ser distinta, insustituible, y de ninguna manera intercambiable con la figura de la madre. Entonces, lo que le toca al padre es reconocer que él tiene su paternidad tiene un hecho biológico, ¿verdad? Al ayudar con su esperma a fertilizar el huevo de la mujer. Pero tiene que reconocer el padre que además tiene su deber más importante es la tarea de educar y de formar hijos que puedan realmente cumplir con sus cometidos, hijos que puedan salir adelante en la vida, ¿no? Ahora, ¿qué se aprende? ¿Qué se aprende del padre? Lo primero que se aprende del padre es a respetar o a irrespetar. Se aprende a tener cercanía o distancia social. Se aprende a ser generoso o egoísta, a decir la verdad o a mentir. También se aprende a ser consistente en los valores o inconsistente. Se aprende a comunicarse o a callarse. Y sobre todo, se aprende a ser responsable o asignar la culpa a los demás o a sentir confianza o culpa. Recordemos que el papel de la madre es muy distinta. La madre se ocupa de los cuidados principales, de la alimentación, de que el niño esté bañado, vestido, que esté arreglado para ir al colegio, que haga sus tareas. Pero está en el padre enseñarle a los hijos estos valores tan importantes. Entonces, ¿cómo aprende el niño del padre?
Miren, les voy a decir algo muy curioso que descubrí con mis estudios. En muchos idiomas, en la mayoría de los idiomas, el niño aprende a decir papá antes que mamá. Muchos piensan que puede ser que pa, dad es más fácil, ¿no? Lingüísticamente es mucho más fácil decir pa, dad, papá, pero otros psicólogos, sobre todo los teóricos del apego, creen que el hijo está tan fusionado con la madre, que él no se siente distinto a ello. Entonces, en cambio, en el padre, él encuentra una entidad separada de él, completamente separada. Entonces, de su padre aprende por lo que siente, aprende por lo que ve y por lo que oye. Porque la madre, como les insisto, la madre, ella está pendiente de los cuidados, pero el niño, al sentirse una entidad tan separada del padre, aprende estas cosas que de la madre no es igual, ¿no? Entonces, algo que les quería mencionar, un niño al nacer o una niña inconscientemente piensa que la madre es una extensión de él. Entonces, la presencia del padre es quien va a ayudar al niño, ¿no?, a separarse de esa, vamos a decir, de esa matriz psicológica de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué en la medida que el niño va creciendo, qué es lo que espera de su padre? Él espera tiempo. Él espera que su padre le dedique tiempo. Espera que la atención que su padre le da sea una atención enfocada directamente en él. El niño también espera que su padre se comunique con él, tenga confianza en él. Y algo muy importante es que el padre también lo perdone, porque muchas veces cuando el hijo comete un error, el padre tiende a rechazarlo como persona, no a rechazar la conducta errónea, sino a rechazarlo a él como persona. Entonces, el niño también necesita que su padre lo discipline, pero lo discipline con amor, y que lo acepte incondicionalmente, y sobre todo en el varón, que sea un modelo a seguir. Ahora, ¿cómo pueden ser los estilos de presencia paterna? Podemos tener un padre que reconoce sus responsabilidades y hace de sus hijos y de su familia su primera prioridad, pero también podemos tener un padre que vive en el mismo hogar con sus hijos y es incapaz de transmitir un amor incondicional. Muchos de mis pacientes a veces me dicen, no me duele que mi padre no me ponga atención, pero lo que más me duele es sentir que yo soy un fantasma, que yo no existo para él, ¿verdad? Entonces, también podemos tener padres que por motivo de trabajo, motivo de enfermedad, puede también estar parcial o totalmente ausente. Los estilos de apego paterno son igual como los estilos de apego con la madre, materno, ¿no? Tenemos que para el apego es imprescindible entender algo. Apego no es amar al hijo. Apego es darle una base segura. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, comparaba el apego con la base segura de un soldado que va a la lucha y regresa sabiendo que su general, su sargento, lo va a acoger, y después de luchar él va a encontrar una base segura. Bowlby
decía que el apego en realidad era una tendencia innata de los seres humanos a crear vínculos estables con determinadas personas y que realmente los apegos tenían, el apego seguro tenía dos funciones básicas. Una biológica, que era de proveer protección al niño, y otra psicológica para obtener seguridad. Entonces, dentro de los estilos de apego tenemos el seguro, que es un apego que el padre o la madre ofrece consistencia y es incondicional con el hijo. Tenemos también el inseguro ansioso, ambivalente, donde el apego es cambiante o inestable. Y tenemos el inseguro evitativo, donde ahí el padre o la madre son negligentes y se caracterizan por el rechazo. Y el más caótico y violento de todos es el apego desorganizado, donde el niño vive de una forma perenne con un miedo que le llaman los teóricos del apego, un miedo sin solución. ¿Por qué? Porque no tiene solución el caos y la violencia que está viviendo en casa. Sabemos hoy en día, si antes se pensaba que el apego era una necesidad psicológica, que era algo, o esta tendencia, como bien explicaba Bowley, psicológica, ¿no? De buscar seguridad. Hoy en día, los teóricos del apego han podido probar que el apego y el cerebro son inseparables, porque el cerebro se configura, se desarrolla, se co-crea con otro cerebro. Entonces, todo lo que ocurre en las relaciones de apego del niño con el padre, obviamente que con la madre también, va a ir configurando para bien o para mal el cerebro del niño. De esto podríamos tener toda una conferencia porque es un tema bastante largo y complicado y muy interesante, ¿no? Ahora, el apego paterno tiene un plus que es importantísimo, que es de darle al niño, ¿no? Esa confianza para que él pueda explorar el mundo. Perdón, los teóricos del apego llaman seguridad a este plus del apego paterno, lo llaman primero, antes que nada, seguridad en la exploración. Una seguridad que el padre va a ofrecer desde que está ese niño engendrado en el vientre de su madre hasta ser un adulto. Una seguridad en la exploración que le va a dar la confianza al niño para ampliar su capacidad exploratoria, es decir, ampliar el radio de acción en la que él explora el mundo. Y otro término que usan los teóricos del apego es el de activación de la relación. ¿Por qué? Porque el padre actúa como un catalizador para la toma de riesgos en situaciones desconocidas. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Un niño va al parque con mamá. El niño se va a montar arriba del resbaladero y la madre está, cuidado, hijo, ten cuidado, te vas a caer, cuidado que te caes, ¿no? Esa es la tendencia natural de la madre. En cambio, un padre va al parque con el niño, le dice, súbete, juega, cuélgate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de que el niño se cae? Se cae el niño y la madre corre a limpiarle las rodillas, corre a abrazarlo y lo primero que hace es que vámonos a casa, ya te caíste. Entonces, ahí el padre, en cambio, actúa como catalizador. El niño se cae, entonces el padre le empuja a que él siga jugando, a que él siga explorando el juego, que no tenga miedo, ¿no? Y algo muy importante que están señalando también los teóricos del apego es que
el padre es quien en realidad ofrece la autoridad y la disciplina necesaria para que ese niño crezca fuerte y seguro y alcance las metas cuando llegue el momento su etapa de adolescencia o incluso de infancia, de adolescencia y de adultez, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuando hay una ausencia tangible del padre? Bueno, la primera es la muerte, obviamente, ¿no? La segunda es cuando el padre se marcha del hogar de forma definitiva. Una tercera ausencia tangible es la paternidad ilegítima, que de eso tenemos bastante por acá en Panamá. La separación o el divorcio. Pero en todo caso, esta ausencia tangible del padre es traumática para el hijo. ¿Por qué? Porque el padre, la figura del padre, como yo les decía al principio, es realmente irreemplazable. Un abuelo puede hacer un poco de figura de padre, un hermano mayor, pero al final la desaparición del progenitor es siempre traumática para el niño. Entonces, antes de tener un hambre de padre, ¿qué es lo que están diciendo los expertos? Robert McGee, ¿no? Experto en el tema de paternidad. Dice, el síndrome, antes de aparecer el hambre, aparece el síndrome de la ausencia de paterna. Él la denomina como un padre físicamente presente en casa, pero que es apático y emocionalmente ausente con sus hijos. En este síndrome de ausencia paterna, por lo general tenemos modelos destructivos de padre. Puede ser un padre abusivo, un padre atemorizante, un padre adicto al trabajo, un padre permisivo también, que es igual de destructivo que un padre ausente, un padre permisivo, un padre pasivo, un padre enfermo o deprimido. También tenemos como modelos destructivos un padre sobreprotector o un padre manipulador y perfeccionista, que quiere que su hijo sea absolutamente perfecto, que sea mejor que él, y es más, y que incluso consiga todo lo que él no pudo conseguir, ¿no? En temas de hambre de padre, tenemos dos libros. En realidad, mi deseo de escribir el libro sobre el padre es porque yo visitaba todas las librerías en España, Amazon, y realmente sobre padre en castellano no había absolutamente nada, y muy poco en inglés, muy poco en inglés. Tenemos dos libros, que es este de Robert McGee, y un libro interesantísimo que lastimosamente pues no hay tiempo para discutir, que que se llama Father Hunger, que señala que sobre todo en la hija mujer, en el varón también, pero sobre todo en la hija mujer, la anorexia, la bulimia, la gordura mórbida, todo esto están relacionadas al hambre de padre, porque es una manera de la hija decirle a su padre, yo existo. Si dejo de comer y estoy anoréxica, el padre se fija en la niña. Si como demasiado también y está la niña muy gorda, pues el padre también se fija en la niña. Entonces, ojo, está diciendo, está Margot Main, ojo, porque también la comida en el hogar donde hay un padre, por ejemplo, violento o abusivo, la mesa se convierte en un campo de batalla. Entonces, es muy fácil que esto gatille en la hija problemas alimentarios muy, muy graves, ¿no? Ahora, esa hambre de padre se compara, dice Robert McGee,
con el hambre física, que no, ¿en qué se compara con el hambre física? En que si no se satisface, no desaparece. No desaparece, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una hambruna en nuestra sociedad que está siendo multiplicada primero por los mismos roles. Muchas veces porque la misma madre es muy controladora y expulsa de la vida del hijo eh, la, toda decisión que el padre quiera tomar. También tenemos movimientos machistas que, que desafortunadamente aumentan esta hambruna en nuestra sociedad y aún peor, tenemos una multiplicación de pandemias. En mi experiencia, he hablando con pacientes que han pertenecido a pandemias, a estas, pandemias, no, pandillas, que han pertenecido a pandillas. Ellos lo que me dicen es que busqué en el jefe de la pandilla una figura paterna. Yo necesitaba aceptación, que esta jefe de la pandilla me aceptase, que mi padre nunca me pudo aceptar. Yo necesitaba comunicarme, porque con mi padre nunca me comunicaba. Yo necesitaba confianza, una confianza que jamás mi padre me pudo dar, ¿no? Gravemente, esta privación paterna, tenemos algo grave, es que se transmite de generación en generación. Es algo que es transgeneracional y se puede desarrollar en cualquier etapa de vida. Y siempre en la etapa que sea va a tener consecuencias perniciosas. Porque puede ser que el padre estuvo ausente cuando el niño estaba chiquito y de repente pues cambió de parecer y empezó a involucrarse en la vida del niño ya en la adolescencia. Pero puede ser al revés, ¿no? Que estuvo presente cuando el niño estaba pequeño y luego se desapareció porque se fue de casa, porque se divorció, porque encontró otra mujer, abandonó a sus hijos, hizo una nueva familia. Pero en todo caso, repito, tiene consecuencias perniciosas. Entonces, una vez que se establece esta hambruna, ¿no? Se desarrolla ya lo que se llama síndrome de hambre de padre en el niño. Este término lo desarrolló un conocido psicólogo en los años 80 que fue muy repudiado por la misma asociación de psicólogos y de psiquiatras de Estados Unidos, porque él estudiaba a niños que habían sido abandonados o abusados y sus estudios se centran en los nightmares, a ver, de vez en cuando mi castellano me queda Las pesadillas. en las pesadillas que tiene el niño. Y él empieza a decir, esto es en los años 80, pero no es sino hasta finales de los 90 en que la psicología y la psiquiatría y la misma sociología empieza a reconocer este síndrome de hambre de padre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Desafortunadamente, una vez que se establece esta hambre de padre, hay en el niño lo que le llaman efectos de victimización en el niño o en la niña. Y estos efectos pueden ser en cualquier etapa, ¿no? Como decía, el hambre de padre puede empezar en la adolescencia, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, incluso en la etapa adulta, ¿no? Pero en todas las etapas hay estos efectos de victimización. El niño o el adolescente o el adulto desarrolla una percepción extrema de los demás, porque quien debe protegerle, quien debe ser la figura de disciplina, de autoridad, le ha abandonado. Entonces,
¿Por qué tiene esa percepción extrema de los demás? Porque siente que no es comprendido y ese sentimiento lo va arrastrando, lo va arrastrando. También otro de los efectos de victimización es la falta de confianza y compromiso, falta de agradecimiento. El niño también aprende a ser desagradecido, aprende como se siente víctima, también cree que todo se lo merece y culpa a los demás de todas sus desgracias, ¿no? Eso se ve mucho, sobre todo en la adolescencia. Y tiene deseos de castigar a quienes le ofenden, ¿no? Entonces, vive en continua lucha con los recuerdos del pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Magui, esto es algo muy curioso, me pareció muy importante compartirlo con ustedes, porque aunque parece un poco absurdo la idea de que este Robert Magui presenta, en realidad explica muy bien qué ocurre cuando un niño se ve obligado a jugar un rol falso para llamarle la atención a su padre, cosa que no pasa con la madre, ¿eh? Robert McGee dice, lo primero que el niño intenta eh, es jugar al pony show. Es una función, una demostración continua para que el padre quede impresionado por él. Hace shows en la casa, brinca, salta y todo. Entonces él le llama el rol del pony show. Ahora, el pony show también puede ser que el niño juegue este rol combinado con otros, ¿no? Combinado con otros y que juegue un rol en la infancia, que juegue un rol en la adolescencia y que juegue otro rol ya en la etapa adulta, ¿no? Entonces, otro de los roles que señala Magui es el de caballo trabajador. El niño hace lo que sea en casa, lo que sea, en cantidad eh, para poder conseguir el cariño de su padre. Él hace todos los deberes que le tocan a los demás. Él limpia, él quiere cortar la hierba, quiere lavarle el carro a su padre, ¿no? Para verse así, él le llama la atención, ¿no? El tercero de los roles que el niño se puede ver obligado a jugar es el de cordero sacrificado. El niño asume la culpa de todo lo que pasa en casa. Si algún otro hermano hace una travesura o rompe algo, el niño, el cordero sacrificado, asume que todo lo que ocurre es su culpa. Y si el padre le pega violentamente, él también cree, me lo merezco porque es mi culpa, es mi culpa. Y aún más grave es ese niño que hace el juego de topo, que se esconde, que crece con el deseo insaciable de pasar desaparecido, ¿no? El niño quiere que el niño no quiere sentir que él existe. Entonces, el quinto rol le llama el lemino. No sé si conocen, el lemino es un roedor, como una especie de rata que vive en el norte de Estados Unidos y en Euroasia. Y estos se suicidan en masa. Cuando hay una sobrepoblación de los leminos, ellos se suicidan en masa. Entonces, ese niño que se ve obligado a jugar el rol de lemino, lo que hace es que empieza a, a tener acciones destructivas, se corta y al final puede ¿no? atentar incluso el suicidio para llamar la atención del padre. Otro rol es, dice Magui, es el perico. El niño imita al padre en todo lo que él hace, no tiene opinión propia. El padre dice, esto es azul, esto me gusta, esto me gusta. El niño va imitando al padre diciendo todo y no le importa aunque él tenga una opinión totalmente distinta. Otro de los roles es de convertirse en camaleón, en ser
el personaje que el padre quiere que él sea. Si hoy quiere que el papá sea el pony trabajador, ese día él es el camaleón, va cambiando sus roles, va cambiando sus roles en la medida que pase el día o en la medida que pase el tiempo para satisfacer a su padre. Y por último, que es igual de grave, que es el de perro faldero, ¿no? Ese niño sumiso, sumiso, que se hace el mejor amigo del padre para conseguir un poco su cariño. Entonces, ¿en qué impacta la ausencia del padre? Antes que nada, en el desarrollo cognitivo. Se sabe, por ejemplo, que un padre que está en casa pendiente de sus hijos tiene un mejor rendimiento escolar. También impacta en el desarrollo moral de los hijos. Si él es la figura de autoridad, autoridad como decía, una autoridad que se da con amor, pues obviamente va a tener un impacto en la ausencia del padre, sobre todo en la sexualidad de los hijos. ¿Por qué? Porque cuando el padre no está presente, los hijos empiezan a tener una vida sexual mucho más temprano, abortos, relaciones sexuales no protegidas. Hoy en día es muy interesante descubrir que, por ejemplo, que la ausencia del padre de alguna manera hace que la regla le venga antes a la niña, y luego inicia una vida sexual mucho más temprano de lo debido, ¿no? También el impacto de la ausencia del padre afecta la afectividad de los hijos, afecta el desarrollo también de la feminidad, de la masculinidad, que todo es un tema a compartir en otro momento. Y lastimosamente, la ausencia del padre también gatilla enfermedades psicosomáticas en los hijos. Entonces, ¿qué es el primer paso? Lo primero que tenemos que hacer nosotros los psicólogos, quienes están estudiando psicología, los mismos padres, los mismos hijos, reconocer que se está viviendo una crisis severa de paternidad. Reconocer que esta pandemia atraviesa el mundo entero y reconocer que esta hambruna hace destrozos en la vida emocional de hizo destrozos, primero que nada, en las generaciones anteriores, y continúa haciendo destrozos en la vida emocional de las generaciones actuales y futuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues abrirnos al cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo puede empezar a aliviar esta hambre de padre, tanto el hijo como el padre? Lo primero que tenemos que ver es que a veces el padre ha muerto ya, ¿no? Entonces, ¿cómo va a vivir ese niño o toda su vida con esa hambre de padre? O el padre se ha marchado de casa, o el padre ni lo conoce. Entonces, es importante que el hijo aprenda a buscar recuerdos positivos y que la madre o personas en la familia le ayuden a ese muchacho, a esa hija, a tener, aunque sean pocos recuerdos positivos, ¿no? También es importante que él separe los hechos de los sentimientos, que acepte el pasado, pasó. Y algo muy importante, es que el hijo tiene que asumir que no siempre fue culpa del padre. ¿Por qué? Porque es probable que el padre recibió lo mismo de su padre o de su abuelo, ¿no? Entonces no es siempre la culpa del padre. Y si el padre está vivo, buscar cómo él puede acercarse para ver si está dispuesto a cambiar, ¿no? Y si no es posible, pues también será necesario buscar ayuda terapéutica. Entonces, el hijo tiene que ir más allá del duelo. Importante, porque el hambre de padre causa un duelo
un dolor interno que puede durar años de años. Entonces, el hijo que realmente quiere salir de esta hambre de padre tiene que ir más allá del duelo. Tiene que perdonarlo también, perdonar a su padre. Tiene que reflexionar a ver qué fue lo que le pasó al padre. También a veces ese hijo tiene que ser niño otra vez y volver al padre y decirle, papá, te necesito, si está vivo todavía, ¿no? Si es posible contactar a su padre, decirle que lo necesita. Y es muy importante porque esa hambre de padre deja un niño herido de forma perenne. Entonces, el hijo tiene que empezar a reconocer y a examinar esta situación desde una perspectiva adulta para poder entender que el padre a lo mejor no tuvo toda la culpa. A veces la misma madre, como les decía, el rol de la madre que quiere ser controladora, que expulsa al padre de la casa. Y algo muy importante, no seguir esperando para perdonarlo. ¿Cuántos pacientes no me dicen, mira, mi padre murió, yo me quedé lleno de odio, lleno de resentimiento y esperé a que él estuviese en la tumba para decirle, papá, te perdono, ¿no? No hay que esperar. Entonces, el padre también debe dar pasos. Un padre también puede rectificar y puede empezar a pasar tiempo con los hijos, aunque ya sea, puede darle a cada hijo la atención que cada hijo necesita, porque cada hijo necesita una atención distinta. El padre puede empezar, no importa que sea un anciano, a proveer protección, a proveer consuelo y seguridad a los hijos. Tiene también que empezar a comunicarse, a disciplinar con amor, a aceptar al hijo y a comprender que él puede, aún en su vejez, ser una guía, un consuelo y un buen modelo a seguir. Ahora, existen 3 trampas, tanto en los padres como en los hijos, ¿no? Que para poder superar esta hambruna hay que evitar. La primera que nada es la culpa, ¿no? El padre que le echa la culpa al hijo, el hijo que le echa la culpa al padre. La segunda es el perfeccionismo. A veces el perfeccionismo que impide que uno tenga la humildad para pedir perdón o para recomenzar. Pero aún más grave, una de las trampas más peligrosas es la pérdida de esperanza. Es pensar, el hijo, no puedo remediar la situación con mi padre, y el padre pensar, no puedo remediar esta situación con el hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, los nuevos tiempos exigen, digo la palabra, ¿no?, reconocer el valor y la importancia de la paternidad. Entonces, para esto es importante que tengamos estrategias de cambio como, primero que nada, programas de prevención, como charlas, talleres. También tengamos programas de formación y programas de formación que ayuden al padre también a desarrollar estas nuevas estrategias de cambio y programas de ayuda. Yo pienso, por ejemplo, que sería interesante promover el apego paterno y advertir los peligros de no ejercer el rol paterno en las clases, por ejemplo, que se dan de preapego antes del nacimiento. Sería también interesante dar en las escuelas, voy a mencionar ahora, no solamente los psicólogos pueden ofrecer estos programas de ayuda. Yo creo que la misma sociedad tiene la obligación de ofrecer estos programas de ayuda. La iglesia también puede ayudar al padre a redirigir su vida y empezar a darle una formación para que el padre reconozca el valor de la paternidad
en las mismas escuelas, en las escuelas también deberían de obligar. No sé si conocen, hay un movimiento en Inglaterra que le llaman School as a Secure Base, la escuela como una base segura, porque ¿qué es lo que están diciendo los expertos en el apego? Que la escuela puede ofrecerle una base segura, sobre todo a esos niños que son bullies y que seguramente no tienen una figura paterna presente en el hogar o una figura materna también, ¿no? Entonces en la escuela también se puede convertir en una base segura. Los gobiernos deberían de instaurar leyes para que se desarrollen programas que exijan una paternidad responsable. Tenemos al psicólogo, obviamente, y alguien muy importante que a veces no ocupa el lugar que debe ocupar, es el del pediatra. El pediatra que a veces llega un niño maltratado, un niño golpeado y no hace absolutamente nada. Entonces, en los centros que se dedican a la atención familiar también, ¿no? O sea, esto, para parar esta hambruna de padre, todos tenemos que poner de nuestra parte, absolutamente todos. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren, podemos empezar a hacer algunas preguntas. Si les... Sí, sí, María José, muchísimas gracias por tu exposición. Los invito a la persona que desea hacer preguntas a nuestra expositora, puede activar el audio o por chat. Entonces, no sé si María José puede dejar de compartir para que las personas puedan hacer las preguntas. Gracias. Pueden hacer sus comentarios por vía chat o activando su micrófono. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Eh, bueno, voy a contar un caso bien familiar que está sucediendo en este momento. Mi esposo fue un niño que su papá lo dejó, o sea, lo abandonó cuando fue chiquito, abandonó su casa pues a su mamá y a sus hermanos y reapareció ya una vez, tenía como 19 años, ¿no? Al sol de hoy ellos llevan una relación, lo que se puede decir, la relación que no se tuvo antes. Cuando nosotros nos casamos, en efecto, veo esta presentación y digo, wow, todos los problemas que hemos tenido han sido literalmente descritos como las consecuencias de ello, ¿no? Toda la presentación que acaba de dar. Pero tenemos un tema de que a nivel de matrimonio, a nivel de paternidad, su papá tiene una filosofía muy de como lo que él hizo, pues de incentivar a sus hijos de que se divorcien, por ejemplo, de que es mejor ser feliz solo que estar infeliz con otra persona, de que nadie se tiene que aguantar a otra persona, inclusive incentivarlos de que se separen, aun cuando son los nietos los que van a sufrir las consecuencias. Hablo de los nietos en general. ¿Cómo se trabaja este tema? Porque hay un adulto con una herida de infancia que al mismo tiempo le está trayendo problemas porque sabe que probablemente si hubiera seguido los consejos de él, estaría haciéndole lo mismo a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo se trabaja esta problemática ya a nivel de que aunque pasen los años, hay una figura importante que es la figura de papá, que después figura de esposo, pero que pareciera como que no entendió lo que pasó y quiere volver o no se da cuenta, pero está volviendo a repetir los mismos patrones o sea, tratando de que sus hijos repitan los mismos patrones. Pareciera, sé que lo más probable es que no es que quiere, pero bueno, no sé si me expliqué un poquito. Gracias.
¿Puedes activarlo? Ahora Ok, sí. perfecto. Mira, muy interesante lo que planteas. Desafortunadamente, el padre seguramente está arrastrando patrones que no son de apego seguro. Y en estos casos, la influencia del padre puede ser muy nefasta en el hijo, ¿verdad? Muy nefasta. Mi recomendación, porque es obvio que hay que arreglar lo que pasó desde antes con el padre. Hay que arreglar el apego que tuvo ese padre, que seguramente fue un apego intermitente. Ahora debe seguir siendo intermitente porque desapareció y ahora volvió a aparecer, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es buscar a una persona que les ofrezca ayuda para restablecer un apego seguro, hacerle ver al padre que él no puede ser una figura tóxica en el matrimonio del hijo, porque no hay nada, el hijo tiene hambre de padre, ahora está ansioso por tener a su padre y ahora que lo tiene resulta que lo que hace es transmitirle una enseñanza tóxica. Y en estos casos es bien difícil para la esposa, puede ser muy difícil para ti, y es bien difícil y es necesario buscar ayuda terapéutica. Primero para que te haga el marido entienda que él tiene que cambiar, que le tiene que dar su prioridad a su esposa y que el padre lo puede escuchar, pero siempre y cuando sus consejos no sean tóxicos. Y habría que arreglar, ¿no?, la situación del pasado, porque eso que le está arrastrando el padre está lleno de resentimientos. Como tú dices, seguramente el abuelo vivió lo mismo, ¿no? Entonces, yo te recomendaría urgentemente buscar ayuda psicoterapéutica, porque solo es bien difícil arreglar este problema. Muchísimas gracias. Sí, pienso lo mismo. Pienso lo mismo, pero bueno, ya después le escribiré a usted aparte. Bueno, muy bien, Gracias. gracias. Sí, hay otra pregunta. ¿Cómo hacer que el padre cumpla con su responsabilidad parental? Mira, lo más importante es que él acepte su responsabilidad, porque obligado, ninguna mujer, ninguna esposa puede obligar a un hijo. El padre, por eso es tan importante las clases que yo les digo de prevención, porque el padre no se da cuenta que desde el momento en que engendra a ese niño, ya tiene una responsabilidad. Hoy en día se sabe que en el momento en que el huevo, el esperma toca el huevo, dice Van der Kolk, que es un neuropsicólogo y neuropsiquiatra muy conocido, desde el momento el padre tiene que asumir una responsabilidad. Todo lo que ocurre en la madre, por ejemplo, esto es muy bueno saberlo, una madre embarazada que esté teniendo una relación tóxica con el marido o con el padre de la criatura, está bombardeando a ese niño de hormonas de cortisol, que es la hormona del estrés. Una hormona que la madre siempre va a tener, ¿verdad? En el embarazo y todos tenemos la hormona de cortisol, pero cuando es exagerada la producción de hormona, esa hormona traspasa por la placenta y empieza a hacerle daño hasta el cerebro del niño que está dentro del vientre de la madre. El padre debe reconocer que su tarea no puede ser biológica nada más, que tiene esta obligación moral de llevar a todos sus hijos a un buen puerto. De ahí es importantísimo estos programas de prevención. Necesitamos poner programas de prevención. ¿Por qué? Porque la paternidad, la maternidad yo creo que es más fácil porque tenemos ese instinto. Una madre embarazada, cuando se cae, no se protege la cara, se protege el vientre. En cambio, el padre es distinto porque no tiene al hijo. Entonces, esa paternidad a él le llega como más tarde, ¿no? Entonces, es importante que el padre reconozca que todo lo que él hace va a tener una consecuencia
Y para llevar a sus hijos a un buen puerto, la responsabilidad es lo más importante, porque un apego seguro requiere que ser responsable. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta. En su experiencia, ¿usted ha visto de las afectaciones en los divorcios donde ya sea la madre o el padre influyen negativamente en la formación del hijo, creando una imagen totalmente distorsionada uno del otro frente a sus hijos? Sí, mira, fíjate que hay un libro extraordinario que habla sobre el divorcio de los hijos y el impacto del divorcio en los hijos. Dicen que a los hijos no les da tanto terror de que sus padres se divorcien, pero les da terror de perder a uno de ellos y a veces a ambos. Porque muchas veces, que un caso, ¿no?, muy común, la madre se divorcia, el padre se va de casa, se muda de ciudad, la madre pronto pues tiene un novio, trae un novio a la casa. Entonces, el impacto del divorcio en el hijo es tremendo, pero no tanto por el divorcio en sí, es, como les decía, el terror de perder a uno o ambos padres. Eso es lo más duro, porque obviamente lo lógico es que un niño crezca con su padre y su madre toda la vida. Es lo lógico, es lo natural, es ser familia, ¿no? Pero si en caso de un divorcio, no, un divorcio bien llevado por lo menos suaviza el impacto, suaviza el trauma. Es un trauma relacional brutal, ¿verdad? Si un divorcio mal llevado es un trauma relacional que afecta a toda la familia. Así es que sí es muy importante que por lo menos en caso de divorcio, pues la pareja intente no involucrar a los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo piensa, y sobre todo cuando está pequeño, cree que él tiene la culpa. Él es el cordero sacrificado, ¿verdad? Él tiene la culpa siempre. Y empieza a jugar cualquiera de los roles que hablábamos. Claro. Otra pregunta, ¿cuál sería el rol de la madre ante una situación de hambre de padre, cuando la misma está asumiendo el rol de padre y madre a la vez? Mira, desafortunadamente, la madre, por más que insistan, es que yo soy madre y padre, no es posible. Yo no puedo ser padre porque no están mis genes. Yo no le puedo enseñar a un hijo a ser varón porque yo no soy varón, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es importantísimo, importantísimo que la madre busque, vamos a decir, una figura paterna, un abuelo, un hermano, un tío, un hermano mayor, pero que desafortunadamente, repito, jamás va a llenar por completo el espacio del padre. Jamás va a llenar el espacio del padre una madre. Y una madre, por más que intenta, o un padre, que a veces el padre le toca ser de padre y madre, pero no puede, no puede. Siempre va a haber un vacío. Es irreemplazable. Tanto el uno no son intercambiables y las figuras no son, las figuras son irreemplazables. Puede, vamos a decir, mejorar puede suavizar el impacto, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué le toca? Muchas veces también, cuando hay un divorcio, la madre se encarga de hacer al hijo su confidente y de hablarle mal todo el día del padre. Eso es muy peligroso. La madre, así haya tenido el peor padre del mundo, es importante no llenarle la cabeza, no ensuciarle más la cabeza al hijo, no con una imagen espantosa de su padre. Sí, hay otra pregunta. ¿Qué relación hay entre la homosexualidad, el lesbianismo con la ausencia del padre? Mira, es un tema candente. Yo tengo bastante experiencia en este tema, pero tiene una
un impacto brutal en el desarrollo. Brutal. ¿Por qué? Porque, primero que nada, que una hija, por ejemplo, que crece con un padre que golpea a su madre, que, que es abusivo, que es violento, ¿cómo creen que va a ser la figura? ¿Qué figura va a tener una niña de un hombre? Le va a tener terror, le va a tener terror a tener una relación con el hombre. Y en el hijo, como les digo, una madre no le puede enseñar a su hijo a ser hombre. El niño varón necesita de su padre. Y muchas veces el varón que a mí no me gusta hablar de homosexualidad porque es un término que tiene una connotación como muy grosera a veces, muy despectiva. Yo prefiero hablar de personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo, ¿verdad? Es mucho mejor hablar así. Pero un niño que crece con la madre debajo de la falda, sobre un niño que crece todo el tiempo siendo protegido por la madre, en caso de un padre abusivo, ¿no? ¿Qué es lo que aprende el niño? El niño aprende a sentir rechazo hacia la figura materna, porque ven en la mujer, no ven una figura atractiva, no ven a la mujer como una imagen que puede ser atractivamente sexual o sentimental. Ven a la madre, porque ha estado el niño creciendo bajo la falda de la madre. Un famoso psicólogo norteamericano llamaba al niño que desarrolla atracción hacia personas del mismo sexo, le llamaba el niño de la ventana de la cocina, ¿verdad? Que ve a los otros varones jugar la pelota con su papá desde la cocina de la casa y él está solito en casa con su madre, ¿no? Otra pregunta, las consecuencias cuando el padre falleció, cuando el bebé estaba chico, son las mismas de cuando el padre lo abandona estando chico. No son las mismas, no son las mismas. ¿Por qué? Porque a veces un padre fallece y el hijo o la hija puede tener un recuerdo bellísimo de su padre, ¿no? Mi padre decir, bueno, papá murió en un accidente, papá murió de una enfermedad, pero fue un buen padre. Entonces, a pesar de que no lo tiene, el niño crece con una imagen positiva de su padre. Y aunque no lo tiene, a lo mejor vive de pequeños recuerdos, que papá hubiera hecho esto, que papá era acá, que papá era allá. En cambio, cuando el padre se marcha, lo primero que siente el niño pequeño es que él tiene la culpa. Él tiene la culpa. Algo malo hice yo, esos efectos de victimización que les hablaba. Algo malo hice yo y yo me lo merezco. Entonces el impacto es brutal porque hay resentimiento hacia sí mismo, aunque él no lo reconozca, porque el niño no le puede poner nombre a los sentimientos cuando es pequeñito, ¿no? Ya hasta en la adolescencia temprana es capaz un joven de ponerle nombre a sus sentimientos, pero un niño que crece con abandono, pues también empieza a, a sentir que él es culpable y forma en su sistema cerebral una especie de compartimentos, ¿no? Aquí soy el niño bueno, aquí soy acá, pero hay una desorganización en sus estructuras cerebrales cuando crece con ese sentimiento de abandono toda una vida, ¿no? Sí, hay otra pregunta. ¿Cree usted que si trabajamos en la memoria histórica positiva del niño o del joven, es decir, recordar lo positivo de su historia, puede esto ayudar a salir de esa necesidad de hambre de padre? Absolutamente, absolutamente. Y muy importante hacerle ver también que muchas veces no hay solución. Un padre que se fue de la casa, que jamás reconoció al hijo como hijo, es como dicen los teóricos del apego, es un miedo sin solución. El niño va a creer un miedo sin solución, pero ya de adulto lo tiene que ver desde esa perspectiva adulta, empezar a verlo y empezar a perdonar.
porque el joven, el adulto que llega sin perdonar a ese padre que le abandonó, pues está lleno de resentimientos, está lleno de... Y luego repite con sus hijos los mismos patrones. Otras preguntas. ¿Cómo sanar las heridas de un padre ausente? Mira, es duro, ¿ah? Es duro. Muchas veces es necesario, la mejor manera de sanar el padre ausente, la falta de apego con el padre es con un apego reparador. Por ejemplo, una persona que nunca tuvo un padre o una madre que se preocuparon por él o que le abandonaron, puede ser que el padre y la madre le hayan abandonado, abandono emocional, abandono físico, todo tipo de abandono. Pero un padre, un hijo que crece con ese dolor puede reparar en otra relación de apego reparadora. ¿Me explico? Por ejemplo, un hombre puede encontrar una mujer que le llene la vida, que lo haga feliz y que él también en sus hijos repare el dolor que él ha sentido. No hay nada más reparador que una buena relación de apego, ¿no? Un padre, un hijo que crece habiendo sido abandonado por años. Pero qué bueno cuando él puede establecer su propia familia y reparar en sus propios hijos el dolor que él vivió, ¿no? Bueno, Hay esa dos, mujer que ama. sí, hay dos preguntas. ¿Qué papel juega la espiritualidad en la recuperación del niño joven en esta condición de hambre de padre? Pues mira, es interesantísima esa pregunta porque hay estudios que demuestran que muchas personas que han sido abandonadas por su papá, crecen con resentimiento hacia Dios. Sí, hay un estudio interesante de personas agnósticas y se descubre en un grupo como de 500 personas agnósticas que ellos han tenido una mala figura paterna. Entonces, en Dios, bueno, yo soy católica y, y creo que en Dios también es una figura reparadora, que en Dios uno puede encontrar pues una sanación muy importante de esa hambre de padre. Claro. El resentimiento o culpa que tiene el niño en ocasiones se desplazan hacia la madre. Por supuesto que sí. Se desplazan, ese niño crece con rabia hacia sus compañeros. Como les decía, le echa la culpa a todo el mundo de lo que le pasa. Se desplaza a los hermanos. Se desplaza así hacia sí mismo, que es lo más terrible de todo. Que empieza a tener eh, eh, conductas destructivas, droga, alcohol, eh, eh, una vida promiscua tremendamente desordenada, con acciones destructivas. Una manera de buscar llenar ese vacío, ¿no? Que Muy bien. obviamente nada lo llena, no más que, como les decía, el perdonar en una figura reparadora o volviendo a establecer esa relación, ese puente que se ha roto, ¿no? Última pregunta. ¿Cree usted que las universidades están formando a los futuros psicólogos en temas tan profundos como estos? No creo, no creo. Mira, desafortunadamente en todos mis años de estudio, hablábamos de la teoría del apego, pero muy poco. La madre siempre se le daba un papel fundamental en la psicología, en la psiquiatría, en la sociología. En cambio, el padre ha quedado. Busquen ustedes en una biblioteca un libro que hable sobre el padre, busquen, ¿no? Por eso fue mi deseo de escribir este libro, porque no existe literatura en castellano, en inglés, poquísimo, poquísimo. Me costó muchísimo escribir este libro porque no había literatura. Entonces, y cuando estudiamos el apego, hablamos de la madre, hablamos de John Bowlby y todo en psicología, pero ni siquiera en el máster que yo hice se hablaba muy poco sobre el padre.
muy poco. La psicología no le está dando el papel que el padre se merece. ¿Ah? Hay un comentario, concuerdo que la figura del padre está desvalorizado, pero el hombre debe comenzar a empoderarse de su rol con responsabilidad y confianza. Y una última pregunta, una hija que sufre abuso sexual por su padre, ¿cómo puede recuperarse? Te voy a decir algo que es terrible. ¿Ah? Es casi irrecuperable. Mucha psicoterapia, mucha ayuda espiritual, pero es bien difícil recuperar esa herida, bien difícil. Recuerden algo, que la hija va a buscar en un hombre los valores que vio en su padre. Entonces esa mujer queda en su feminidad, pero sumamente herida, sumamente herida. Es bien difícil, no es imposible, pero son años de terapia, años de ayuda y años de también, ¿aló? Sí, sí, Son años también para esa persona recuperarse y conseguir un grupo de contención que la ayuda a salir de ese dolor, pero es una herida tremendamente dolorosa, ¿no? sí, están preguntando por el libro. Entonces, aquí está la captura de pantalla para que lo puedan ver, ¿no? Bueno, si les Sí. interesa, pues le avisan a Jonathan y yo le hago llegar a él pues los libros que les Sí. interesen. ¿Alguna otra consulta? Bueno, para terminar, muchísimas gracias por la exposición. Gracias Eh, a ti, Jonathan, por invitarme. antes de culminar, sí, pueden escribir al correo de la clínica para mayor información del libro, a los que están interesados. Y también vamos a solicitar activar todas las cámaras para una foto grupal y concluir este compartir de conocimientos, ¿sí? Para que todos activen la cámara, ¿sí? Por favor. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Excelente docencia, dice. Le debemos sacar todo el provecho del mundo, dice una persona. Excelente, felicidades. Muchas gracias. Gracias por acompañarme.